Muchísimas gracias por tan amable y apabullante presentación. Muchas gracias a todos y quiero agradecer a la organización del Congreso, especialmente en la persona de Antonio Dupla, la amabilísima invitación para participar hoy aquí y agradezco a todos también la amabilísima acogida y los días tan extraordinarios que estamos pasando aquí y a toda la gente que estoy conociendo y que no conocía. Bueno, pues como ha dicho, yo me dedico a Rumanía. Venimos ahora mismo del ámbito de Albania, o sea, nos vamos al momento rumano, ¿no? de esta cuestión. Y yo voy a analizar las figuras de dos líderes indígenas prerromanos, que son los de Burevista y de Cébalo, que en principio pues salimos de aquella zona, lo decía Antonio ya en la presentación, salimos del ámbito rumano y a lo mejor no nos dirían nada, ¿no? En principio a los demás, salvo quizá para los relacionados un poco con la historia del Imperio Romano, las guerras dacias, Trajano, y vemos enseguida a Decébalo como el gran oponente, la gran némesis dacia, ¿no? de Trajano en esas guerras que desarrolló a comienzos del siglo segundo, pero es sorprendente y es una cuestión que yo no voy a tratar aquí, pero encontrarnos con los nombres de estos reyes dacios antiguos del siglo I antes de Cristo y siglo I y II después de Cristo en las crónicas medievales españolas como ejemplares antepasados de los godos, porque habían sido asimilados, ¿no? Los getas, ¿no? de la zona de la Dacia, precisamente a toda la realeza visigoda aquí en el ámbito hispánico, pues nos encontramos con todas las crónicas medievales, desde Lucas de Tuy, de Alonso de Cartagena y en adelante, y la verdad, bueno, Rodrigo Jiménez de Rada, Alfonso X el Sabio, y tenemos toda una secuencia que evidentemente no es el tema que nos ha traído hoy aquí y que evidentemente pues daría para muchísimo más de lo que ahora vamos a hacer. Yo me voy a centrar específicamente en el siglo XX, aunque tengo que hacer evidentemente un acercamiento a la aproximación al siglo XIX, una mínima presentación para que sepamos de quién estamos hablando. Nos situamos con Burevista en el siglo I a.C., entre 81 y 44 a.C. Se piensa que muere más o menos a la vez que Julio César es asesinado en Roma, o eso nos dicen las fuentes. Tenemos a Estrabón, tenemos a Jordanes, con todas las implicaciones y problemas que tenemos con esta fuente tan tardía. También aparece en una inscripción griega, el repertorio de inscripciones griegas de Bulgaria, de la ciudad de Nicópolis Adistrum. Entonces aparece esta referencia también a este rey, pero una actividad diplomática, además desarrollada en la época de Pompeyo, para establecer una alianza, ¿no? entre todo este reino dacio que vemos aquí en el mapa, que se había llegado a extender en unas dimensiones mucho más allá de lo que hoy en día podríamos conformar como Rumanía, que lo vamos ahí, los límites actuales del Estado rumano por esa línea roja, pero que había ido mucho más allá en esta primera conformación que algunos han dado en llamar primera conformación estatal, ¿no? Rumana, que evidentemente esto no es Rumanía, pero ya empezamos con las apropiaciones. Y luego nos encontramos al siglo siguiente pues, con el otro personaje, de Cébalo, que como decía es el que va a aparecer en todas las fuentes como el gran oponente de Trajano en esa conquista de la Dacia. También lo había sido en la época de Domiciano, en la guerra dácica de este otro emperador, Flavio, y que va a estar presente pues, a lo largo de toda una serie de décadas, tocando las narices a los romanos en toda esa zona del Danubio y suponiendo con su reino dacio y con una entente dácica de alianzas verdaderamente impresionante alrededor, con toda una serie de otros pueblos germánicos, pero también sármatas, los rosolanos, los yácigos, y que llegó a suponer una verdadera amenaza para Roma en la época de Domiciano, como estoy diciendo, a finales de ese siglo I, y luego ya con Trajano, que va a decidir solucionar definitivamente la cuestión. Y ahí pongo también las fuentes principales, Dion Casio, Dion de Prusa o las oraciones, que al final ha sido una de las fuentes principales utilizada después por Jordanes y que nos transmitió. La columna de Trajano, que evidentemente además nos da la iconografía primera que tenemos de este líder, porque aparece representado en el momento del suicidio, cuando Tiberio Claudio Máximo, un decurión de la caballería romana, está a punto de capturarlo. También lo conocemos por la inscripción de este decurión romano que conocemos su inscripción funeraria, donde él cuenta lo que hizo y cómo capturó
a Decébalo y cómo transporta luego la cabeza, ¿no?, ante el emperador, ¿no?, para entregársela. Entonces, el reino de Decébalo, el reino dacio, es mucho menor que lo que habíamos visto para la época de Burebista, pero aquí tenemos otro héroe distinto, el héroe que se conforma como el gran resistente ante Roma, porque al final va a morir, va a entregar su vida en esa resistencia ante la dominación romana. Bueno, pues nosotros vamos a comenzar esta relación en el siglo XIX. Evidentemente, ya en otras investigaciones anteriores ya he trabajado sobre esta problemática en los siglos previos, no es cuestión de repetirse, vamos a centrar el problema rápidamente. Y como digo, además, el siglo XIX, en este caso, como una especie de avance, lo que vamos a trabajar y como parte central de mi exposición hoy, que es la del siglo XX. Tenemos una presencia étnica, una diversidad étnica bastante grande y de identidades, además, unas identidades pues tremendas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no estoy teniendo en cuenta también el aspecto muy importante de las 3 etnias distintas gitanas que existen en Rumanía actual, pues son 3 etnias distintas dentro de lo que nosotros consideramos gitanos, son muy diferentes entre ellos, además, pero lo que venían siendo desde la Edad Media consideradas como las naciones, ¿no?, en todo ese espacio geográfico, tenemos por un lado a los sajones germánicos, que están asentados en la zona sur de Transilvania y en la zona del Banato. Entonces tenemos ahí que esos, precisamente por esa identificación previa que había existido entre los getas y los godos, pues entonces son los germánicos. Así que son ellos los que se apropian en principio de todos esos ancestros de los getas y de los dacios. Así que luego están por allí los húngaros y los sículos, Szekely, que son los que al final acaban cogiendo el referente de Atila y los hunos como esos referentes para ellos. Y entonces, ¿quién queda para los rumanos? Pues para los rumanos quedan los propios romanos. Con lo cual, desde la época del Renacimiento, nosotros tenemos toda una serie de siglos previos a la propia conformación del Estado rumano, donde vamos a ver que esos rumanos, que por lo general vivían aislados, que además eran la base social, el estrato bajo de la sociedad, dominada ya fuera por los sajones, ya fuera por los húngaros, que están dispersos, que son los campesinos y que solamente tienen una presencia nobiliaria un poco más importante en los voivodatos o principados de lo que sería la Valaquia y luego la Moldavia, pues ahí sí que hay una cierta presencia, hay unos principados que sí que podemos decir que son rumanos, pero luego en toda la Transilvania, el resto del territorio, tenemos un montón de rumanos, mayoría de población, de hecho, pero que realmente están por debajo, ¿no?, de las otras minorías. Bueno, pues ahí está esa referencia a esos ancestros romanos. Nosotros nos presentamos pues en toda la conformación de los nacionalismos decimonónicos integradores que tenemos y que ya hemos visto, el caso alemán, el caso italiano también lo tenemos, precisamente la conformación nacional italiana. Rumanía también se está conformando en esos momentos y la primera Rumanía que tenemos nosotros ahí es el Principado de Rumanía, que se conforma solamente con lo que sería la Valaquia en la parte sur y la Moldavia en la parte oriental del país. Es una pequeñísima parte de lo que es Rumanía. Pero ahí es donde eran esa, no voy a decir solamente mayoría de población, sino también donde sí que existían unos príncipes o voivodas que sí que eran de origen rumano y que en muchas ocasiones se habían destacado por enfrentarse al Imperio Otomano, pero otras veces habían tenido que andar pagando el tributo al Imperio Otomano para sobrevivir porque si no, no había forma. Y eso se había prolongado hasta esta época, cuando ya se va a conformar esa primera Rumanía con, en este caso, el príncipe Alexandru Ioan Cuza, que va a estar allí gobernando durante 7 años hasta que sea depuesto. Este va a ser el primer referente ya nacional de cuando se conforma el Estado romano. Luego, cuando él es depuesto, va a llegar la gran figura del rey Carlos I, de Rumanía, de la dinastía Hohenzollern, que es alemán, prusiano, toda su familia es alemana, tiene todos los vínculos, pero que inmediatamente él y toda su familia se van a identificar con Rumanía. Dice, prácticamente van a cortar los lazos en relación, por ejemplo, con lo que será luego en la Primera Guerra Mundial, las alianzas. Alemania va a intentar que Rumanía entre al lado de Alemania y de Austria en la guerra, pero aquí ya ellos son rumanos, en el sentido de que son los reyes de Rumanía. Entonces se rompe completamente con la idea dinástica de pertenencia a esa dinastía. En la época de Carlos I, nosotros tenemos primero una época en la que él es príncipe, igual que lo había sido Cuza. Entonces tenemos ahí esos primeros años entre el 66 y el 81, y ya desde 1881 ya es rey de Rumanía.
desde 1881 hasta 1914, porque muere justo antes de que comience la Primera Guerra Mundial. Podemos ver en la imagen de la derecha pues, todo lo que era el panteón histórico de los personajes más distinguidos de la historia de Rumanía, y comenzamos arriba a la izquierda y arriba a la derecha con, por una parte, Decébalo, que lo vemos arriba a la izquierda, y a la derecha tenemos a Trajano. Aparecen en la columna trajana, aparecen en otros monumentos, por lo que me referiré, y entonces ya los tenemos como esas primeras referencias, donde por una parte vemos que está muy presente la latinidad con el propio emperador Trajano, pero también la parte autóctona, la parte dacia. Pero lo que vamos a encontrar siempre en esta época es que el elemento autóctono, el elemento dacio, queda en un segundo plano con respecto al romano. El romano tiene mucha más importancia. Veníamos diciendo que siempre había existido esa referencia, esa tendencia latinista, podemos decir, por los orígenes romanos de los rumanos. Recuerdo que son una lengua romance y tienen una cultura romance en medio de un mar eslavo todo alrededor. Entonces, esa referencia la vemos, por ejemplo, en la moneda que tenemos ahí, donde se están recordando los 1800 años, en este caso, que han pasado entre el momento en el que Trajano conquista la Dacia, en el año 106, y el año 1906, cuando está de rey ahí en esos momentos, Carlos I. Entonces se busca esa comparación entre el gran emperador romano, el conquistador de la Dacia, y ahora el rey de Rumanía, 1800 años después. En esa época, a finales del siglo XIX, por ejemplo, tiene lugar la inauguración del Ateneo Romano en Bucarest, y en aquellos momentos, aunque ya se plantea toda una iconografía interior que no se desarrolla en esta época, sino que va a ser en época posterior, y lo voy a tratar un poquito después, nosotros nos encontramos en esos momentos con que hay siempre una referencia al mundo clásico. En este caso la estructura es evidentemente neoclásica, pero los propios arquitectos, los propios que están defendiendo en ese momento este tipo de edificios, están haciendo alusión a la cúpula circular, todo eso, las referencias a la arquitectura romana. Es decir, no hay ninguna referencia hacia los dacios en este momento. Luego veremos que esto evidentemente va a cambiar, pero siempre durante la dinastía los reyes romanos van a tener como referente principal el ámbito latino, ¿no? Sin embargo, ya en el siglo XIX empezamos a ver que empiezan los prolegómenos de lo que será la tendencia contraria, la tendencia de reivindicar el origen dacio y el origen geta de los rumanos. Es lo que se denominará la tendencia dacianista, que empieza a surgir ya en la época de los revolucionarios románticos, en la revolución, sobre todo en Rumanía, en 1948, que empiezan a abundar en esta idea, también desde el ámbito de la historia, como podría ser todo el trabajo del ministro e historiador Mihai Cogolnicianu, que desarrolla unas tesis históricas sobre los orígenes más bien dacios del pueblo rumano. Porque sí es cierto, dice, el origen latino es innegable, sobre todo por la lengua, la cultura, pero evidentemente el elemento diferenciador con respecto al resto van a ser los autóctonos. Y entonces empieza esta tendencia dacianista que luego ya veremos a dónde nos va a llevar. En esta época, dentro de este movimiento, tenemos al famosísimo poeta romano, Mihai Eminescu, que dentro de toda su obra, en la que él, desde un punto de vista no histórico, por supuesto, de hecho, habla de Dacia como una entidad ahistórica en aquellos momentos, pero sí que reivindica también ese pasado, y es el primero que ya empieza a utilizar también la figura de reivindicación dacianista de la persona del rey de Cébalo, como en su drama histórico literario de Cheval, que estrena en 1873. Luego, curiosamente, ya en el siglo XIX empieza a aparecer la tercera tendencia. Insisto, esos prolegómenos no se configura como una tendencia específicamente, que va a ser la daco-romanista, cuando tenemos el trabajo histórico de un historiador como va a ser Alexandru Dimitrie de Xenopol, que ya empieza bueno, de hecho es el que realiza la primera verdadera historia del pueblo rumano, que va a ser este trabajo que tenemos ahí, Historia Rominilor, de Indacho Traiana, que en varios años se conforma como el primer gran trabajo, la primera referencia. Y ahí él no está diciendo que están los romanos o que estén los dacios, sino que empieza a ver lo evidente, que se va a ser lo principal y que vamos a encontrar a lo largo del trabajo de los historiadores. Digo lo principal, porque vamos a ver que algún historiador también va a cojear de algún lado, ¿no? Pero los historiadores profesionales van a inclinarse ya desde principios, bueno, desde finales del siglo XIX con él y luego desde principios del siglo XX por esta tendencia daco-romanista.
Así que entramos ya en el siglo XX y lo primero que vamos a encontrar es que nosotros no podemos hacer separaciones porque vamos a estudiar el fenómeno del siglo XIX, vamos a estudiar el fenómeno del siglo XX. Dice, oye, esa separación es absolutamente artificial y bien impuesta desde luego. Dice, ¿qué hay de diferencia para que nosotros podamos hablar del siglo XIX y del siglo XX? No podemos decir, ala, llegamos aquí hasta 1899 y luego estamos en 1900. No, aquí es un fenómeno distinto. Es absurdo. Entonces, ¿qué se produce en Rumanía? ¿Cuál es el principal cambio? De momento hay una continuidad con la monarquía de Carlos I, pero Carlos I, he dicho antes, que muere en 1914. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahora vamos a ver un fenómeno dentro de la monarquía rumana que dice que no quieren entrar en guerra al lado de Alemania porque ven el verdadero interés que tiene Rumanía y que puede sacar de esa guerra. Entonces, de momento no entran en guerra y nosotros lo que vamos a ver es que al final de esa Primera Guerra Mundial, en 1918, lo que se va a establecer es el gran reino de Rumanía, la gran Rumanía, que como vemos, si vemos el amarillo y el azul, Muntenia y Moldavia, perdón, eso es lo que había sido esos primeros principados rumanos en el siglo anterior. O sea, esa primera Rumanía, esos principados, es una cosa mínima en comparación con todo lo que tenemos aquí. Rumanía se había permanecido neutral entre el 14 y el 16, en el 16 entra en guerra. Pero entra en guerra al lado de Rusia, al lado de Inglaterra, al lado de Francia, al lado de Italia contra la Entente. Y entonces lo que hace es, porque había visto que para verdaderamente reclamar la unidad nacional tenía que reclamar unos territorios que en esos momentos no tenían y que pertenecían específicamente al Imperio Austrohúngaro. Como podía ser la Transilvania, fundamentalmente, que había una minoría húngara y que estaba bajo el dominio húngaro, pero luego también el Banato, la Prishana, el Maramuresh, la Bucovina, y luego, por supuesto, como Rusia va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Con la Revolución Rusa al final de la Primera Guerra Mundial, pues toda esa Besarabia se va a incorporar también, al igual que la Dobrogea o Dobruja, ¿no? Como decimos nosotros. Nosotros vemos en esta época precisamente los últimos coletazos de la tendencia latinista de la mano del reinado, ¿no? de Fernando I, que va a ser rey de Rumanía entre el 14 y el 27, muchos años menos que su padre. Su padre había sido, pues tiene 48 años de reinado. Carlos I va a ser un gran referente, Fernando I mucho menos, pero va a ser un rey amado por su pueblo porque pensó en Rumanía y en los intereses de Rumanía antes que en los intereses de su dinastía o su propio origen germánico. Y eso su pueblo siempre lo va a valorar positivamente de su figura. Igual que la figura de la reina, que va a ser el único referente femenino que nosotros podamos encontrar en todo el panteón de referencias históricas rumanas. El único. Y es difícil, pero es que no hay ningún otro referente femenino. Y de hecho ese referente femenino lo tenemos en esta época y hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, porque luego va a ser borrado conscientemente ese referente femenino. Veremos después por qué. Ahí tenemos unas imágenes de la coronación. En la coronación se hacen todas las referencias a todos esos elementos del panteón anterior. Esto es en Alba Iulia, en 1922, pero realmente es en Bucarest donde hay una procesión donde prácticamente van las efigies, ¿no? De los distintos referentes de ese panteón nacional, desde Decébalo hasta la época que estamos viendo con Carol I, que es la última figura que aparece antes del propio Fernando. Y si antes hablábamos del Ateneo, pues precisamente en esta época, entre el 33 y el 37, es cuando por fin se puede desarrollar todo el programa iconográfico anterior que va circundando un friso interior pintado, por supuesto, no en relieve, que va recordando pues toda la historia de esa conformación romana. Se ve el cursor, ¿sí? Vemos aquí, justo a la derecha del escenario, esta escena que aparece aquí, que la tenemos en el zoom, donde aparece Trajano, acompañado por Apolodoro de Damasco, el arquitecto de origen sirio que hizo el puente de Drobeta sobre el Danubio, y otras muchas cosas, pero bueno, para el caso a lo que viene. Y entonces los únicos dacios que estamos viendo son los dacios que están muertos, ¿no? En el campo de la batalla, están contemplando el resultado de esa batalla, han vencido, al fondo aparece Tropaium Traiano de Anglisi, y luego pues todo el resto de friso pues va recorriendo toda la historia romana pues hasta la propia época a la que llegamos con Fernando I y luego ya su sucesor, Carlos II. Bueno, pues, ¿dónde está Decébalo? Decébalo no aparece. No está la referencia. Todavía son los últimos coletazos de esta tendencia latinista. No hay, aunque evidentemente se tiene la referencia que está Decébalo como lideración, pero siempre durante esa dinastía está presente el elemento latino por encima del elemento autóctono.
Sin embargo, fijaos en el funeral de la reina madre, la reina María, que está diciendo yo que era el único referente femenino que nosotros podemos encontrar. Aaron Cotrush realiza un poema fúnebre que expresa en estos momentos la referencia, que es muy interesante porque él hace referencia a los distintos miembros de ese panteón a lo largo de la historia, pero me he quedado aquí solamente con los dos fragmentos que hacen referencia a los que nos interesan. Aquí ya no es solamente Trajano, aquí también se hace referencia, y de hecho se empieza con la primera referencia, que es la de Cébalo y al reino dacio previo a la conquista romana. De Cébalo, si hubiera sabido que un día vendrías a través de estas montañas, sobre estas llanuras, habría reunido multitudes de soldados y feroces constructores sin sueño, y en su violenta arrogancia principesca habría construido en sangre y sudor, de la más dura roca hasta los cielos, Salmicegetusa, la capital dacia del reino de Cébalo. Y en el siguiente dice, si él te hubiera visto sobre las riberas golpeadas por las aguas del poderoso Danubio, él mismo, el gran íbero, Sic, se refiere a Trajano como el íbero, Trajano, emperador, habría permanecido en el lugar sobre su talón de hierro sorprendido, tembloroso. Luego sigue con esta apología de todos los otros referentes, ¿no? de ese panteón nacional rumano, de los grandes personajes, del cual podría haber formado parte la propia reina madre, muy amada por el pueblo romano. Su funeral es una cosa tremenda en Rumanía. Cuando muere, era el único factor que estaba controlando un poco a Carol II. Carol II no va a ser un buen rey para Rumanía. Se lo conoció en aquella época como el rey Playboy en Europa, porque se dedicaba a los devaneos amorosos más que otra cosa, y luego además empezamos a ver sus alianzas de cara a la Segunda Guerra Mundial y evidentemente no hizo nada bueno por Rumanía. Y esa parte final coexiste con el momento en el que ya nosotros empezamos a ver desde principios de siglo la conformación de esa tendencia dacianista, con el trabajo de un personaje como es Nicolás de Susanu, que no es un historiador, que es un erudito, que es un antropólogo, que se inventa una historia, y luego se inventa toda una historieta, mejor dicho, de ancestros rumanos, que él remonta hasta 6.000 años antes, lo une con un imperio pelágico que habría sido el más antiguo de toda Europa, hace que todas las naciones europeas desciendan de aquellos pelasgos que habrían tenido el corazón de su imperio en Rumanía, con lo cual Rumanía realmente es la nación más antigua de Europa, todas las demás descienden de ellos, el latín desciende de la lengua rumana y no al revés. O sea, se produce una inversión curiosísima de toda esta relación, y entonces ese era es un referente de principios del siglo XX, pero que prácticamente lo que está haciendo es lo mismo que habían hecho muchas crónicas medievales, de inventarse las cosas, bueno, medievales o antiguas. Recordemos a Isidoro de Sevilla y sus etimologías muchas veces, ¿no? Y lo que hace es inventarse toda esa conformación y, sin embargo, va a tener una influencia tremenda. La generación del 27, en Rumanía, Lucian Blaga, poeta, el personaje histórico de Mircea Eliade, en este caso historiador de las religiones, filósofo, que, por ejemplo, van a ser un referente de esta tendencia dacianista también, en este caso desde la poesía, desde el ámbito filosófico, de estas religiones. Desde el ámbito histórico tenemos el trabajo de Basil Pilban, por ejemplo, con esos dos trabajos fundamentales, pero Pilban está avanzando una tendencia daco-romanista, lo que decía antes. Los historiadores profesionales están yendo en esa dirección de que ahí hay una síntesis de los dos elementos, ni latinista ni dacianista. Sin embargo, tenemos ese otro personaje que aparece a la derecha, no tengo foto, no se la merece. Joan Comán es un supuesto pseudohistoriador y teólogo rumano que en este caso se estaba inventando también un montón de cosas para demostrar esa tendencia dacianista, el problema de los líderes dacios, de los sacerdotes, del dios dacio Zalmoxis, Geta, mejor dicho, ¿no? Y que lo vamos a ver aquí en esta época y cómo todo esto se conforma dentro de un ultranacionalismo de extrema derecha en Rumanía, en los años en los que tenemos allí, por una parte, la Guardia de Hierro, que es el partido fascista rumano, con Codreanu, que muere en 1938, ejecutado, y lo del centro es el símbolo de este partido fascista rumano, y a la derecha tenemos al mariscal y luego dictador Ion Antonescu, que va a ser el que va a dirigir los destinos de Rumanía verdaderamente durante la Segunda Guerra Mundial como aliado de la Alemania nazi, y lo vemos con la Cruz de Hierro y con la insignia de la Luftwaffe, por ejemplo, que lleva ahí en la parte izquierda del uniforme, pero que él no es fascista. De hecho, él es el que acaba con la Guardia de Hierro. Al final, Codreanu es ejecutado, la Guardia de Hierro intenta dar un golpe de Estado en 1941 y Antonescu, con la connivencia de Hitler, acaba liquidando el Partido Fascista Rumano. Los quita del medio, entre otras cosas, por ser unos ineptos en el gobierno en aquellos momentos. Y lo dicen así. Y entonces, con la connivencia de Hitler, y él va a ser uno de los principales aliados de Hitler. Bueno, en esta época
sigue esa apropiación dacia de la figura de Decévalo, y luego entramos en el ámbito distinto. Tenemos un lapso de 20 años. Esos 20 años son el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1965, son 20 años en los que tenemos la instalación de un régimen comunista, internacionalista, estalinista y, por consiguiente, antinacionalista. Ahí no hay ningún tipo de reclamación de los orígenes nacionalistas, por supuesto, pero luego con Ceausescu, desde 1965 hasta el 89, sí que tenemos un ultranacionalismo. En este caso nos vamos al espectro contrario. Tenemos un ultranacionalismo de extrema izquierda comunista en Rumanía, bajo la dictadura de Ceausescu, que lo que vamos a ver va a ser, por una parte, la tendencia dacianista, pero la tendencia dacianista va a ser sobre todo defendida por su hermano, Ilie Ceausescu, que es el ministro de Defensa y es el líder del Instituto de Historia del Partido Comunista de Rumanía, y que va a resucitar todas las antiguas historietas de Nicolae Densușanu que decíamos antes y que se ponen a la orden del día. Y todavía hoy en día en Rumanía hay muchísima gente que se cree esas historias y que las defiende en una especie de convicción nacional. Y es como si nosotros defendiésemos ahora mismo aquí en España por lo que decía Isidoro de Sevilla, muchas cosas que decía Isidoro de Sevilla, y que se lo crean a pies juntillas, ¿no? Esa declaración. Ah, por cierto, Iván Comán lo hemos visto antes, ¿no? Con los fascistas. Era de la Guardia de Hierro, él. Bueno, pues ahora resucita. Lo único que ha hecho ha sido quitarse la chaqueta, darle la vuelta y vuelve a aparecer defendiendo exactamente las mismas ideas que había tenido en su momento con los fascistas y ahora con estos ultranacionalistas de la época comunista de Ceausescu. Bueno, pues vemos en el cine como la tendencia de la romanista, y ya muy rápidamente para ir terminando, vemos la recuperación por una parte de la figura romana de Trajano, pero también con la de Decévalo. Según va avanzando el tiempo, el propio Partido Comunista establece, ¿no?, la idea de un Estado no organizado desde la época de Burevista, Estado no organizado en cuanto a concepción estatal del propio pueblo rumano, con lo cual eso lo hace prolongarse desde Burevista hasta la época de Ceausescu, y eso nos dice que es el Estado más antiguo de Europa, al final, con esa concepción que se sacan de la manguilla en este programa del Partido Comunista de 1975, ¿no? Vemos la cantidad de líderes que aparecen de ese panteón de la Dacia, también otras referencias sociales, evidentemente, dentro del Partido Comunista rumano. Abajo a la derecha tenemos a Trajano y a Decévalo, por ejemplo. Más carteles de la época de Ceausescu con todas estas apropiaciones. El de la izquierda vemos arriba a Decévalo y a Trajano, otra vez. En el de la derecha, abajo del todo, vemos a Trajano y a Decévalo, con dos relieves consecutivos de la columna trajana. Aquí tenemos la reconstrucción que realiza Ceausescu del monumento de Tropaion Traiani de Anclisi, que ya Tochilescu, desde finales del siglo XIX, había declarado que esto era la declaración fundacional en piedra de la creación del pueblo rumano. Claro, este monumento fue realizado en la época de Trajano y, sin embargo, se está fundando con él el pueblo romano, ¿no? Sellos, como podemos ver aquí, reclamación de que han pasado 2050 años desde la conformación de la primera entidad estatal de Rumanía, que fue el reino que habíamos visto antes de Burevista. Burevista, desde 1980, se convierte en el gran referente histórico para Ceausescu. Igual que Burevista había creado la mayor extensión de aquel estado dacio, pues ahora Ceausescu es su heredero, ¿no?, para esta época. La película de Burevista, de hecho, se estrena en ese mismo año que se cumplen los 2050 años de ese primer estado dacio centralizado, igual que en esa época hay todo un desarrollo de películas para los otros referentes nacionales rumanos, como los que tenemos aquí. Seguramente alguno identifique por aquí el famoso Vlad Tepes Draculea, conocido aquí en Occidente como Drácula, otro de esos personajes históricos fundamentales también para la historia de Rumanía, y Michele el Bravo, Stefan cel Mare, Mihai Viteazu o el propio Carol I que vemos ahí. Cómics, estatuas, y luego en la situación en la Rumanía democrática de la actualidad vemos que, fijaos, en 1996, todavía en este almanaque en el que tenemos los 12 apóstoles de la patria. Comenzamos con Decévalo, vamos dando toda la vuelta y los últimos dos apóstoles de la patria que han muerto sacrificados por muerte violenta en el altar de la patria son el mariscal y dictador Ion Antonescu y luego el dictador Nicolae Ceausescu. Uno de extrema derecha y el otro de extrema izquierda. Y todavía en 1996, en la democracia, 7 años después, todavía se sigue reivindicando esa figura de los dos. Y aquí vemos pues monedas que son conmemorativas también. Sí, sí. Trajano, Decévalo, etcétera, etcétera. Esta estatua, no sé quién la puso ayer, que estaba también en Sevilla, que había sido un regalo de Rumanía, ahora mismo no me acuerdo quién hizo mención a ella.
es Trajano, efectivamente, que está sosteniendo la loba capitolina, regalo de Rumanía, porque esto está delante del Museo Nacional de Historia de Rumanía, pero vemos esa otra cola extraña que sale hacia el otro lado, desde la cabeza. Eso es un estandarte, un draco, el estandarte de los ejércitos rumanos que luego la caballería romana adquiriría para ellos. La caballería romana va a utilizarlo como estandarte habitual para sus tropas y, sin embargo, es un estandarte que aparece muchas veces reflejado en la columna trajana, pero no de los romanos, sino de los dacios y que luego adquieren los romanos. Y la enorme estatua monumental que tenemos en el Danubio, esto no se ha hecho hace la tira de años, esto no se hizo en el siglo XIX, en el nacionalismo decimonónico, ni en el siglo XX, lo tenemos entre el 94 y el 2004, es tremendamente reciente y actualmente es la estatua mayor que existe en el ámbito europeo y en este caso para reivindicación de la figura de Cébalo. Y esto, con lo que termino, es un falsario. Esto es lo que nos gustaría a todos, que hubiese un capítulo ya de Asterix Obelix dedicado a la Dacia, lo que le gustaría muchísimo a los rumanos, pero es una portada falsa y, sin embargo, es maravillosa en su concepción, porque si nos damos cuenta, lo único que aparece aquí en color son Asterix y Obelix, que van ahí en ese carro, un carro que, por cierto, pone Dacia. Recordemos todos los coches Dacia, que es la filial y patente rumana de Renault. Y entonces, ¿quiénes van ahí? Ellos diciendo, conquistar la Dacia, dice, están locos estos rumanos, quiero decir romanos, jugando, luego hace otro juego de letras ahí, y curiosamente detrás aparecen los dacios, aparece la viga, aparece el paisaje, aparece todo sin color. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a los relieves de la columna trajana, todos ellos en mármol y entonces no está colorido. Lo único que aparece en color son los ojos rojos y la capa roja de ese otro personaje, un dacio malo que va con el Pileus, que será el malo de la historia y que es Drácula, el vampiro, evidentemente, ¿no? En fin, qué historia. Creo que